Estamos analizando lo que la Biblia nos revela que existía antes de que nosotros existiésemos aquí en este planeta. Y pues ya hemos iniciado, ¿verdad?, con el estudio de los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles. Y en esta noche vamos a dar inicio al estudio de unos espíritus malignos, perversos, que la Biblia los clasifica como demonios. Pero antes de adentrarnos en el estudio de estos seres espirituales malignos y perversos, va a ser muy importante limpiar y quitar un poco de paja teológica amontonada sobre algunas cosas que se han mal interpretado, como la posesión demoníaca, etcétera, etcétera. Y para que nosotros podamos tener una idea más clara de la operación de estos seres inteligentes en la vida de los seres humanos, vamos a comenzar con la etimología de los demonios. Para los que no están muy adiestrados al respecto, la palabra etimología o la ciencia de la etimología trata con el significado de las palabras. La etimología analiza los elementos de las palabras y sus raíces y sus derivados. Y la palabra demonización, que es la que vamos a iniciar y a continuar en esta noche profundizando, es la palabra más mal interpretada por ignorar sus raíces, elementos, componentes y derivados etimológicos. La palabra demonización, que es la traducción literal de la palabra daimonizomai en el griego, se ha traducido incorrectamente posesión demoníaca. El verbo daimonizomai, otra vez daimonizomai con Z, significa ser controlado por un demonio o por varios demonios. Y el participio de la misma raíz es daimonizomenos y se usa 12 veces en el griego del Nuevo Testamento y siempre y solo en tiempo presente, lo cual nos indica que una persona que tiene demonios o que tiene espíritus es una persona que está continuamente habitada por estos seres inteligentes. Este participio, daimonizomenos, tiene componentes en su estructura. La raíz daimon, en primer lugar. Pongan ahí, es la primera cosa que vamos a analizar, daimon. La palabra daimon en el griego significa demonio e involucra demonios. Desde que se usa la palabra daimon en un ser humano, involucra que el ser humano tiene o está controlado por ciertos espíritus malignos o perversos. Tenemos después el causativo o el origen de la raíz is, daimoni is, que nos demuestra que existe o que hay una causa activa en ese verbo. Esto es muy importante que lo sigan con mucha atención. Y finalmente tenemos el final pasivo de la palabra omenos, daimoni osomenos. Este final omenos indica y nos revela de una forma profundísima la pasividad de la persona descrita como demonizada. Poniéndolo todo junto, el participio en sus raíces significa ni más ni menos que un demonio causa en un ser humano cierta pasividad. La razón por la cual una persona pueda tener demonios, de acuerdo a las etimologías de las palabras originales griegas, nos revela de una forma maravillosa que la persona en ciertas áreas de su vida se volvió pasiva. O sea, ¿qué significa pasivo? Significa no hacer nada.
Por ejemplo, cuando un cristiano ya no lee la Biblia, ya no ora, está abriéndose a el control y a la invasión de seres espirituales en su vida. La pasividad es un lujo en la vida cristiana. Dice en Romanos 12 con muchísima razón, y ahora lo podemos entender, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y todas las cosas que nos son comunes en la vida de la piedad requieren diligencia. Entonces, basta que yo me vuelva flojo en mi estudio de la palabra de Dios, o que me vuelva pasivo en la oración, o ya no gano las almas, o ya no trabajo para el Señor, etcétera, etcétera. Esa pasividad, de acuerdo, insisto, a las etimologías griegas, nos habla de que puede haber una apertura tremenda a poder ser y recibir demonios en la vida de un ser humano. Esta palabra, daimonisómenos, también nos indica que un demonio puede controlar a un ser humano pasivo. Lo vuelvo a insistir. Esto nos indica control, o sea, la persona que tiene un demonio no necesariamente se manifiesta como el gadareno. Vamos a hacer un estudio muy profundo de los demonios. No necesariamente se pone loco y se le salen los ojos así como un gadareno, porque esta es la equivocación de creer que cuando alguien dice tengo un demonio, es una persona que está fuera de sus casillas. No necesariamente. Vamos a ver muchos casos aquí de demonios en el Nuevo Testamento, como el de una muchacha que tenía un espíritu de pitonisa, es la palabra en el original griego, se tradujo espíritu de adivinación, en el libro de los Hechos 16, que cuando vio a los apóstoles comenzó a gritar, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella no los atacó, no les gritó, no blasfemó, no los insultó, estaba diciéndole a la gente, anunciándoles que ellos eran y servían a Dios. El espíritu de pitonisa, de adivinación que esta muchacha tenía, Satanás lo usó religiosamente. Y estaba perfectamente bien camuflajeada la personalidad de esta muchacha, hasta que cuando lleguemos a ese pasaje, Pablo la descubrió por el discernimiento espiritual y supo que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Es incorrecto, no es bíblico hablar de posesión demoníaca. Porque la misma palabra posesión implica propiedad. Y los demonios no son dueños de nada ni de nadie. La Biblia los describe a los demonios como ladrones, invasores, destructores y asesinos. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Los demonios, vuelvo a insistir, no poseen a una persona. Los demonios son como los ladrones que brincan a una casa, y cuando los ladrones brincan a una casa y se meten a una casa, los ladrones no entran para decir, ahora somos dueños de la casa y los títulos de propiedad nos pertenecen. Esto es absurdo. Los ladrones entran a la casa para robar algo, para que si alguien se los opone y no tienen armas, los matan, y también para destruir, pero no para poseer la casa. Entran para invadir la casa, robar la casa, destruir la casa. En la Biblia se describen nuestro cuerpo humano, se describe en la Biblia como la habitación de los demonios. Los demonios entran a mi casa, a mi cuerpo, no para poseerlo, porque mi cuerpo le pertenece a Cristo si soy cristiano. Y si soy cristiano y me entra un demonio, él entra por la puerta que yo he abierto y entra a destruirme, entra a robarme, entra a saquearme, entra a hacer el mal que pueda yo permitirle hacer mientras él esté dentro de mi vida. El uso de la palabra daimonizomenos en sus diferentes contextos en el Nuevo Testamento nos va a confirmar el significado derivado
de su etimología que acabamos de describir. Veamos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Aquí encontramos la palabra griega daimonisomenos. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos daimonisomenos, en el griego, que se tradujo endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí este término daimonisomenos se está usando de dos personas demonizadas, y la conducta anormal de estas personas nos indica un control, una opresión, una invasión sobrenatural, especialmente en el conocimiento y en una fuerza sobrenatural. O sea, estos dos endemoniados tenían un conocimiento que no era humano. Ellos reconocieron que Jesús era el Cristo. Y dos, tenían una fuerza que no es humana. Los amarraban con cadenas y rompían las cadenas. Y además, el tercer aspecto sobrenatural de este caso, en Mateo 8:28 en adelante, es la voz del demonio que habló. Y que cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, Jesús no les habló a los otros 5,999, sino le habló a uno de los miles que tenían los gadarenos. Era el líder de todos los que estaban dentro de ese cuerpo. Y le contestó el demonio y le dijo, me llamo Legión, porque muchos somos. De acuerdo a Herodoto y de acuerdo a Flavio Josefo, historiadores del primer siglo de la era cristiana, una legión romana estaba compuesta de 6,000 soldados. 6,000 soldados. Cuando Jesús le liberó, vean ustedes en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 35, dice la Biblia que cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Lucas 8:35. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido. Se les salieron cuando Jesús los confrontó los demonios. Y observen ustedes ahora las características de este ser humano. Ahora el ser humano, sin los demonios, estaba sentado a los pies de Jesús. Número 1. 2. Estaba vestido. 3. Estaba en su juicio cabal, o sea, su mente regresaba a ser, a pensar, a actuar, a discernir lógica y claramente. Y además tuvieron miedo las personas alrededor. Cuando Jesús libera a esta persona endemoniada, ya su mente era otra. Se viste normalmente y se sienta con Jesús. Vemos pues los dos casos de la Biblia cuando se nos describe a un ser humano bajo la influencia de demonios y al mismo ser humano sin la influencia de demonios. Nadie podría decir que era un esquizofrénico o un maníaco depresivo o un psicótico, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que lo que la psicología y la psiquiatría clasifica o califica como enfermedades mentales, en su mayor parte de las veces no son problemas anormales de la mente, sino son influencias internas que los seres humanos pueden tener, que cambian y alteran y distorsionan radicalmente su manera de pensar y su manera de actuar. En Mateo 9 estamos viendo todos los pasajes, o la mayoría de los pasajes, donde se usa etimológicamente la palabra daimonisomenos. Mateo 9, 32 al 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, o sea, una persona que no hablaba, y dice la Biblia que estaba daimonisomenos, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Aquí vemos que le traen a Jesucristo a una persona que no hablaba.
Y en este caso, el demonio que esta persona tenía dentro había causado la pasividad en el hablar de esta persona. El demonio, este ser espiritual, puede entrar a una persona e impedirle el uso de sus cuerdas vocales. Puede entrar, como lo vamos a ver más adelante, e impedir el uso de sus oídos. En otras palabras, estos seres espirituales que están a nuestro alrededor, llamados demonios, tienen la capacidad de entrar a la vida del ser humano, pero ellos tienen el conocimiento sobrenatural y el poder de que cuando entran a nuestra vida, entran al control de operaciones de todo nuestro ser, el cerebro. A través de la ciencia hemos podido descubrir que el cerebro controla, ¿verdad? El hemisferio derecho de mi cerebro controla la parte izquierda de mi cuerpo, el hemisferio izquierdo de mi cerebro controla la parte derecha de mi cuerpo. Las manos yo las puedo mover, puedo tener pulsaciones, puedo tener movimiento en mis pies. Todo viene, las órdenes derivadas del cerebro, vía columna vertebral, vía nervios. Pero la cabeza, el centro, los cuarteles generales que mueven absolutamente todo mi cuerpo es el cerebro. Los demonios saben perfectamente bien a qué parte del cerebro pueden entrar y alterar esta parte para distorsionar el habla, el oído, la vista, el olfato, las manos, la columna, los pies, el hígado, el corazón, los riñones. Tienen un conocimiento sobrenatural de la forma como estamos diseñados y constituidos por Dios. Este hombre no podía hablar ni usar su voz, no por algún problema genético o endógeno, sino por la presencia dentro de él de una influencia de un espíritu que la Biblia llama demonio. Esto es confirmado porque cuando dice la Biblia que el demonio fue echado fuera, el mudo pudo hablar. La persona comenzó a usar su voz de una forma normal. Veamos otro caso igual en Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, un daimonisomenos. Ahí está la misma palabra. Mateo 12, 22. Ahora, en este caso, esta persona endemoniada era ciega y además muda. Y dice la Biblia que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En cuanto el espíritu fue expulsado, en cuanto salió de esta persona recobró la vista y recobró el habla. Estos espíritus pueden entrar y obstruir o causar destrucción de nuestros nervios ópticos. Pueden afectar la forma como nosotros percibimos las cosas y, repito, nuestras propias cuerdas vocales. Vamos ahora a Lucas 4:33. Lucas 4:33. Y vamos a ver una expresión paralela a daimonizomeni, que es en el castellano tener un espíritu. Vamos a ver, en primer lugar, resumimos, la Biblia usa la palabra demonizado, daimonizomenos, demonizado. En segundo lugar, habla de tener un espíritu. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía, aquí ya no se usa la frase daimonizomeni, endemoniado. Aquí se usa una expresión paralela que dice que tenía un espíritu de demonio inmundo dentro de él. Aquí la palabra o la frase tenía un espíritu de demonio inmundo es la frase griega ekon neuma daimoniou akatartau. Otra vez repito, ekon neuma daimoniou akatartau. Tenía un espíritu inmundo, sucio, contaminado. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7, se usa la misma expresión.
Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, o sea, estos seres espirituales, se nos revela otra faceta de ellos, pueden hablar. Ellos tienen su propia voz. Ellos tienen su propia comunicación en el mundo espiritual. Y en el mundo físico se pueden oír la voz como hablan ellos. Vuelvo a repetir, se puede en el mundo físico, con nuestros oídos físicos, puedes oír demonios. Puedes oír voces que son voces de demonios. Ellos pueden ser oídos en el mundo físico. Cuando salieron, comenzaron a gritar y estas voces las oyeron los que escribieron la Biblia. Por eso muchas veces en las casas y oigo voces y oigo que arrastran cadenas arriba en el techo, oigo un coyote aullando y pues estoy en la ciudad, ¿cuál coyote? Pues aquí ni perros hay. Estos seres espirituales pueden falsificar e imitar voces, ladridos, rugidos, etcétera, etcétera. Y aquí la palabra es la misma, ekon, neumadaimonio, akatartao. Ahora, en Hechos 16, versículo 16, tenemos otra frase. Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, otra vez, no se usa la palabra que habíamos estudiado, daimonis o menos, endemoniada o demonizada, se usa la palabra tenía espíritu de adivinación, ekousan neuma pitona, en el griego, espíritu de pitonisa, y que se tradujo adivinación. Este espíritu que entró a esta muchacha, síganme con cuidado, esta muchacha era normal, pero este espíritu que entra a la muchacha comenzó a usar la voz de la muchacha y los ojos de la muchacha para que cuando ella estuviera enfrente de una persona, esta muchacha le adivinara el futuro, o le leyera la bola de cristal, o le leyera las cartas tarot, o el café turco, o la lectura de la mano, etcétera, etcétera, o a través de astrólogos, de la astrología. Y estas personas que dicen que pueden adivinar el futuro, o que son astrólogos, lo vamos a ver más adelante, no son ellas las que tienen capacidad sobre el futuro, sino que tienen dentro de ellas influencias demoníacas. Porque la Biblia nos revela que estos espíritus hacen que las personas, dice la Biblia aquí mismo, en el versículo 16 del capítulo 16 de los Hechos, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Todas las gentes que viven de adivinar, en el Reino Ventura y en todos lados, en los parques y todo, las brujas, las gitanas, en los carnavales, todo parece tan sutil, así tan sencillo, tan inocente. Dentro de todo ese movimiento se están moviendo fuerzas poderosas de ocultismo que nos afectan a nosotros y afectan a las personas que las consultan y a las personas que están practicando estas cosas. En Lucas 6, versículo 16 al 18, dice la Biblia que Jesús, Lucas 6, 17 al 18, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Cuando alguien te pregunta, ¿dónde está en la Biblia el ministerio de liberación? Ya le puedes tú contestar, se encuentra en el ministerio de la sanidad.
La sanidad del cuerpo no solamente implica que tu corazón sea sanado o tu diabetes o tu hígado, sino que también nos habla que cuando un demonio es expulsado, tú estabas enfermo. Y por eso dice la Biblia en 1 Corintios 12 que hay dones de sanidades, en plural, sanidades, porque son diferentes enfermedades las que abarcan la opresión del físico y de la anatomía del cuerpo humano. El ministerio de liberación se encuentra en el ministerio de la sanidad. Y Jesús bajó del cielo, dice Hechos 10:38, Jesús bajó del cielo a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos oprimidos por el diablo. Y la tercera parte del ministerio de Jesús se dedicó a echar fuera a estos espíritus de la gente. Y claramente Él nos dijo, como me envió el Padre, yo los envío también a ustedes. Y nos estamos acercando, amados santos de Dios, a una época que se viene sobre nosotros de grandes tinieblas. Miren nada más, niños de 15 años matando a otros muchachos, pero vean esto, niños de 15 años matando a otros jóvenes con una sangre fría, sin sentimientos, con conciencias totalmente muertas. Todavía un niño puede matar a alguien y, Dios mío, ¿qué hice? Y me pongo a llorar y me pongo a correr como loco. Pero estos muchachos eran robots. Entraron con una sangre fría carcajeándose. ¡Ja, ja, ja! Ahora te toca a ti, pa, 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 pa. Ahora te toca a ti, pa, 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 pa. Ah, ya acabamos. Ahora, vámonos, ¡pum! Y se vuela la tapa de los sesos. Estos niños no podían ser normales. ¿Cómo puede un niño, yo entiendo un niño que ha sido violado, atacado, pervertido, que a través de los 25, 30 años ya se convierte en un criminal, pero un niño de 15 años de una clase media alta, con buenos padres, con buena ropa, con buena escuela, etcétera, etcétera, ¿cómo pudo de una forma repentina cambiar su personalidad y convertirse en un monstruo? La iglesia, ¿verdad? Las iglesias están llenas de cristianos atormentados por demonios, por espíritus inmundos, en sus casas, en sus hijos. Vamos a ver después de este estudio, el demonismo en los niños. Es un estudio larguísimo, precioso que vamos a tener, pero es increíble cómo estos espíritus atacan. Un niño de 4 años, ¿qué culpa tiene? Él no ha robado, no ha matado, y la Biblia nos habla que hay niños, los vamos a estudiar, con influencias espirituales. ¿Por qué entraron estas influencias a estos niños? La única explicación se llama herencia. Herencia. A través de mi fornicación, a través de mis adulterios, a través de mi pornografía, yo le puedo transmitir a mis hijos espíritus malignos, aún desde el vientre de la madre. Las mamás que no deseaban a sus niños, las mamás que adulteraron cuando estaban embarazadas, las mamás que veían películas pornográficas estando embarazadas, las mamás que hablaban grosería, las mamás que tenían pensamientos obscenos, les transmiten estos espíritus al feto. Lo vamos a comprobar con la Biblia. Y nacen estos niños inocentes con influencias grandemente espirituales. Niños de 3 años, 4 años que nadie les ha dado clases, ni conocieron al Capón ni al Mochorejas, pero con una grande maldad, con una grande perversidad, y a los 5 años sacándose su pene ahí enfrente de las niñas, y una excesiva curiosidad por el sexo, y ahí metiéndole a la hermanita cosas, etcétera, etcétera. Estos son espíritus en estos niños. Esto no es normal en ellos. Son espíritus operando en ellos. Y los trazamos y los investigamos, y la culpa viene del padre o de la madre, de cualquiera de los dos. Porque lo que sembramos lo recogemos o en nosotros o en nuestros hijos. Yo estoy bien contento y emocionado porque vamos a aprender mucho, hermanos. Estamos en guerra espiritual. Y tenemos que aprender a liberar a nuestros hijos, tenemos que aprender a caminar en victoria, tenemos que aprender a no tenerle miedo a estos espíritus ni a Satanás, porque mayor es el que está dentro de nosotros.
Y cuando tenemos esta conciencia y nuestro discernimiento espiritual aumenta, podemos proteger mucho mejor a nuestros hijos, a nuestra familia, a los grandes, a los adolescentes, arrebatarlos de las drogas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. En Mateo 12:43 finalmente, Mateo 12:43, para terminar con las etimologías demoníacas, Mateo 12:43 al 45, encontramos a Cristo, Él describiéndonos una invasión demoníaca. Y dice Cristo, con palabras del Hijo de Dios, cuando el espíritu inmundo, Neumati akatarto en el griego, sale del hombre, agua. Por eso en la magia del vudú, en el macumba, en la hechicería y en la brujería, usan vasos de agua para espantar espíritus. Ponga usted un vaso de agua sobre su radio, si está usted escuchando esto, decían los predicadores brasileños, ¿verdad?, que no eran cristianos, iba a espantar al demonio, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene todo esto? Viene de que Jesús revela, Él es el que nos revela lo escondido y lo profundo, que los demonios buscan lugares que no hay agua. Vamos a ver más adelante todas estas explicaciones. Y dice Jesús que estos espíritus andan buscando descanso, reposo. En otras palabras, un espíritu maligno, un demonio, de acuerdo a la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo, estos demonios no pueden descansar, no pueden reposar más que estando dentro de un cuerpo humano, de un ser humano o de un animal. ¿Cómo es posible que estos espíritus que operan en la dimensión espiritual, en una dimensión de 4 dimensiones, nosotros somos tridimensionales, en un mundo invisible que nosotros no podemos percibir ni ver por nuestros 5 sentidos más que a través de la revelación bíblica, ¿cómo es posible que estos espíritus tengan que entrar a nuestro mundo físico, y entrar a un cuerpo físico para descansar? La pregunta es, antes de que hubiera cuerpos humanos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Vamos a ver más adelante en nuestro estudio, ¿verdad?, de qué forma estos espíritus perdieron sus cuerpos. Y ellos asocian nuestros cuerpos y los reclaman como sus casas. Dice Cristo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando reposo y no lo halla. Versículo 44, entonces dicen, escuchen lo que el demonio dice. Jesús nos revela lo que el demonio dice. El demonio dice, volveré a mi casa. Ellos le llaman a nuestro cuerpo su casa, su lugar de morada, su habitación. Ahí viven dentro de los seres humanos. Volveré a mi casa de donde salí. O sea, pueden entrar y pueden salir cuando les da la gana. Entran y salen de nosotros. De ti más bien, ¿verdad? Y cuando llega, él se da cuenta que en la vida, en el caso particular de esta persona, la casa o el cuerpo humano estaba desocupado, barrido y adornado. Pero noten ustedes que no estaba ocupado. Solamente esta persona tal vez fue un desayuno esa mañana y el chamuco dijo, no, yo al desayuno no entro contigo porque va a estar fea la cosa, la alabanza va a ser, la adoración va a estar gorda y la predicación tremenda, mejor ahí te espero afuera en la calle. Cuando salgas aquí nos vemos otra vez. Entonces este hombre entra al desayuno, ay, la palabra de Dios, Dios le da la oportunidad, no tiene ninguna influencia externa de ningún demonio para recibir a Cristo, y se conmovió y lloró, sí cierto Señor, pero no recibió al Espíritu Santo. Y se sale a la calle y lo están esperando. Y entonces el demonio dice, el versículo 45, que va, o sea, no sé a dónde, no se nos dice a dónde va, pero va a otros lugares. Y toma consigo o va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. La Biblia nos revela aquí en este momento que entre ellos hay grados de maldad.
el que tenía esta persona en particular, pues era un demonio ahí, ¿verdad? Que pues no era así tan malo y ahí estaba el cristiano tal vez, ¿verdad? O la persona no cristiana creyendo que pues no soy tan malo como los demás. Era un demonio chingüengüenchón. Y ellos, vean ustedes que los demonios son inteligentes. Por cierto, la palabra daimón, que se tradujo demonio, significa en el griego ser inteligente. Son sumamente inteligentes para que tengan el control y el conocimiento de nuestro cerebro, cuando nosotros, después de 6,000 años de historia y de 150 años de genética, hemos llegado a descifrar el DNA o el ADN dentro de nosotros, el código genético hereditario de nuestras células, un 4%. Es lo que se ha alcanzado a descifrar el código genético hereditario dentro de nosotros entrando al siglo XXI. Y ellos lo conocen de la A a la Z. Ya podremos imaginarnos la ventaja que nos llevan estos seres inteligente y sabiamente. El conocimiento que tienen. Entonces, este demonio con la inteligencia que tiene, dice, yo ya no regreso al cuerpo de Pancho, porque Pancho ahora va a ir al estudio bíblico el miércoles, y Pancho va a ir con el pastor el jueves, y le dieron cita en la clínica el sábado. No, yo no regreso solo. ¡Ey! ¡Pitirijos, tuercas! ¡Vénganse! 7 peores que él. Peores que él. Ayúdenme. Y entran a la vida de esta persona. Dice el versículo 45, y entrados, moran allí, o sea, allí se quedan. Y entonces, ¿qué pasa con la vida de esta persona? Que el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Si tú cuando oyes la verdad y el evangelio de la salvación no respondes a Dios de la forma como Él se entregó a nosotros en una cruz, la Biblia dice que la tragedia más grande de un joven, de una familia, de un hombre, de una mujer que rechazan la luz es que acabarán creyendo en cualquier cosa y acabarán autodestruyéndose por influencias de demonios en sus vidas. Tu estado va a ser peor cada vez. Yo quiero preguntarte, hombre, mujer, que me escuchas en esta tarde, tu estado, tu vida, tu conducta, tus pensamientos, ¿van siendo mejores cada vez o vas de mal en peor? Mídete por esta regla. ¿Hay algo en tu vida que va mejorando? ¿Eres mejor esposo? ¿Eres mejor madre? ¿Mejor esposa? ¿Eres mejor cristiana? ¿Eres más limpio y más puro? ¿Eres más pura en tus pensamientos, en tu trato con Dios? ¿Amas cada vez más a Dios? Si tú no vas así, vas así. Y si vas así, es porque tienes en tu vida influencias espirituales demoníacas. Porque Él vino para matar, robar y destruir. Jesús viene para arriba. Con Jesús vamos de victoria en victoria. Victoria es para arriba, para arriba, para arriba. Derrota es para abajo, para abajo, para abajo. Ahora, veamos más características de estos seres sobrenaturales. En Primera de Reyes, capítulo 22, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 22, tenemos un caso tremendo, una revelación maravillosa, profunda de Dios, de la operación de estos espíritus de demonios en las guerras del Antiguo Testamento, y lo podemos comprender más cómo operan también en las guerras de actualmente. En el primer capítulo el primer libro de los Reyes, capítulo 22, estaban el rey de Israel y el rey de Judá y estaban tratando de pelear contra Ramot de Galaad. Y entonces uno de los reyes dijo, pues vamos a pelear contra Ramot de Galaad contra otro enemigo. Y entonces el otro rey le dijo, oye, consulta antes a Jehová antes de pelear contra tu enemigo. Ustedes en su casa pueden leer toda la historia del capítulo 22 del primer libro de los Reyes. Y entonces
El rey accedió y mandó traer a muchos profetas, más de 100 profetas. Y todos estos profetas estaban vendidos. Pero veamos cómo opera Satanás. Llegan los profetas y le dicen al rey: no, rey, sí, tú ve a Ramón de Galad y vas a vencer, porque así dice Jehová. Y había un solo profeta que no estaba entre ellos, que no se había vendido, que se llamaba Micaías. Y el otro rey le dice al rey que quiere pelear contra Ramón de Galad: oye, ¿por qué no le hablas a Micaías? Y entonces el rey le contesta al otro rey: no le hablo a Micaías porque siempre me profetiza lo malo. Pues no le hace, ve y tráelo, le dice el otro rey. Total, que traen a Micaías, y cuando llega Micaías ante el rey, la Biblia nos corre el cielo, se corre la cortina, y vemos, mientras abajo estaba la discusión, vemos lo que estaba pasando arriba en el cielo, en el versículo 19. Entonces él dijo, o sea, Micaías: oye pues palabra de Jehová. Y dice el profeta de Dios: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Quiero hacer un paréntesis. A la derecha siempre están los ángeles, a la izquierda los espíritus malignos y los ángeles caídos. La diestra de Dios nos habla de su poder, la izquierda de todo aquello que es maldad. Para que cuando ustedes vean en la Biblia la diestra de Dios, a su diestra, se sentó a su diestra, lo sentó a la diestra, Jesús está sentado a la diestra del Padre en las alturas, nos habla del lado del poder de Dios, del bien, de sus ángeles que luchan a favor de él. Versículo 20, y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal cerca de ti. Mientras los dos reyes aquí abajo discutían, cuando él le mandó a los profetas a decirles: oigan, voy a ganar, ¿qué dice Jehová? Y todos dijeron: vas a ganar. Le estaban mintiendo, porque estaba operando entre todos ellos un espíritu demoníaco. Por eso le profetizaron mentira al rey. ¿Por qué en los profetas estaba operando un espíritu de mentira? Porque en ellos no había un corazón recto. Se habían vendido. Es como los predicadores actualmente y todos los que están en el ministerio de la palabra de Dios, cuando quieren favorecer a la gente, cuando quieren hablarle bonito a la gente, cuando quieren decir mentiras, cuando su conveniencia es el dinero o su prestigio, su propio poder personal, comienzan a ser invadidos por espíritus sin que se den cuenta. Dios sabe cuando nos vendemos en el corazón, cuando nos prostituimos, cuando lo que predicamos es para nosotros, para nuestra conveniencia y no para la gloria de Cristo. Ahí entran espíritus a los líderes y los vuelven en mentirosos. Ahora, ¿por qué el rey fue engañado? Porque el rey anteriormente se había ya propuesto no creer la verdad. No, yo no le hablo a Micaías porque siempre me profetiza cosas malas. Entonces viene Micaías y le dice: pues para que aprendas, fíjate que te va a pasar esto y te van a matar en la batalla. Y Acab lo mandó a encerrar y al otro día Acab murió en la batalla. Y saben ustedes que cuando oyó Acab, de que Micaías le decía: te va a ir como en feria mañana, Acab se quiso burlar de Dios. Y cuando fue a la batalla al otro día, le dijo al otro rey: tú vístete como yo y yo me visto como tú, para que nadie me reconozca que yo soy Acab. ¡Qué tonto! Porque en el cielo lo estaban viendo. ¿Y qué creen que pasó en la batalla? Pues se fueron con la finta y se fueron tras el otro rey, pero dice la Biblia que una flecha perdida, una flecha así que a alguien se le fue, voló y entró exactamente entre la hendidura donde se junta la armadura de los reyes, en la parte más vulnerable, en la única donde podía ser muerto acá,
ahí le entró la flecha, y una flecha que nadie le disparó de una forma voluntaria, una flecha perdida. ¿Quién dirigió la flecha? La dirigió un espíritu maligno. Y quedó muerto en la batalla el rey Acab. Si nosotros leemos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, la explicación a lo que acabamos de leer, esto se va a repetir en nuestra época. Abran los oídos y prepárense, santos de Dios. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía. Dios es el que envió la mentira a estos profetas. Dios fue el que engañó al rey Acab y Dios no cambia. Dios en el Nuevo Testamento dice que cuando el anticristo se manifieste, Dios, de él va a venir un poder engañoso. Crean y digan, ¡Heil Hitler! 80 millones de alemanes creyeron a Hitler la mentira de que él era el Mesías y que su Reich iba a durar 1000 años. 80 millones de alemanes. Todos fueron engañados. ¿De dónde vino este engaño? Este engaño viene antes. Tú preparas tu corazón al comenzar a dudar de Dios, al comenzar a desconfiar de Dios, al comenzar a creer que te burlas de Dios. Te comienzas a preparar para que mañana o pasado en un mes ya caíste y creíste una mentira en lugar de la verdad de Dios. Y dice el versículo 12, a fin de que sean condenados, juzgados e enjuiciados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La tragedia de no creer a la luz, la tragedia de no creer a la verdad, es que acabarás creyendo en cualquier cosa. Tú ve a todos tus amigos que antes se decían cristianos, hace 3 años, mira, te van a decir 1000 referencias. No, ya no volví porque todos son hipócritas, porque no hay una iglesia buena, porque 1001 excusas te van a decir, pero todos ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Salieron porque al salir, no de la iglesia esta, ni de aquella, ni de allá, de la Loma, ni de Lomas Verdes, ni de ningún otro, no, cuando salieron del cuerpo de Cristo, cuando creyeron que podían hacer sus propias reglas, que podían vivir fuera del rebaño, que podían vivir sin tener necesidad de ser exhortados ni estudiar la palabra de Dios, cayeron en el engaño, y al caer en el engaño vienen espíritus de mentira y los hacen creer que están bien, los hacen creer que pueden encontrar la verdad y vivir fuera del rebaño de Jesucristo. Y entonces ellos, esas personas que te encuentras todos los días fuera de la iglesia, en todas partes del mundo, todos ellos ya viven en la confusión y en la mentira. Viven en el pecado, o ya están en el alcohol, o regresaron a las drogas, o viven en el adulterio, o tienen un amante, o a lo mejor son hasta Hare Krishna, ya hasta pelones con una cola de caballo los encuentras. O ya están con los gurús, o ya están en la dianética o en el control mental, van a acabar creyendo todo menos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, para que una vez que lo que lo detiene sea quitado, se desborde sobre este mundo una ola de paroxismos religiosos, de extravagancias sexuales, de monstruos que vamos a ver, bueno, que van a ver muchos de ustedes, cosas tremendas en la televisión y... Si ustedes creen que ahorita nos estamos alarmando por lo de los niños que matan y todo lo que está pasando, miren ustedes, en 10 años va a parecer normal. Y en 20 años ya así las peores películas pornográficas y la depravación sexual va a ser lo más normal. Una de las cosas que les pido y les ruego con todo mi corazón, ahora que comencemos a estudiar lo de los niños, no dejen a sus niños ver telenovelas. Por favor, por el amor de Dios. Por la misericordia de Dios.
No dejen ver a sus niños escenas sexuales en la televisión, no los dejen. Un día me encontré un hermano, oye hermano, pues me vino a decir, mi hijo está muy malo, etcétera, etcétera, que hayan agarrándole a su hermanita y que ya tiene 5 años. Le digo, hermano, ¿qué pasa en tu casa? No, pues sí, lo dejamos ver películas, dice, para que se eduque, para que aprenda desde niño. Digo, pero es que no es la manera en la que ellos van a aprender del sexo, sino a través de la Biblia, lo que dice Dios, no lo que el mundo ha distorsionado y pervertido a través de la televisión, por favor. No permitan que sus niños vean besos, abrazos en la televisión, pasionales, etcétera, etcétera. No lo permitan. Los están infectando. El diablo les está robando su inocencia. No los dejen que jueguen con maquinitas de karate y con videos de Doom y de condenado y puro golpe y puro balazo, etcétera, etcétera. No les permitan estas cosas. Tenemos que comenzar a subir ya las antenas, a darnos cuenta que cuando Noé fue advertido de las cosas que venían, Hebreos 11, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hemos sido advertidos que viene el juicio sobre el mundo, viene el juicio sobre el mundo, viene el juicio sobre el mundo. Vivamos con temor de Dios en nuestros hogares. Protejamos a los niños, a los jóvenes, cuidemos sus amistades, revisa sus mochilas, qué traen de la escuela, ábrele sus mochilas escondidas sin que ellos te vean, búscales si traen navajas, si traen alcohol, si traen hierbas de marihuana, si traen fotos pornográficas, porque todo lo que traen lo traen de la escuela. Ahí en la escuela de tus hijos y en la escuela de mis hijos hay miles de demonios en otros niños y saben quiénes son nuestros hijos y se van contra de ellos porque están marcados y saben que son marcados por el pacto de sangre en el que están. Tenemos que cuidarlos y tenemos que darnos cuenta que debemos tomar en serio a Dios. Estos seres siguen operando, no son de la época primitiva, siguen con más fuerza. 1 Timoteo 4:1, debes de saber que en los últimos tiempos espíritus engañadores bajarán a engañar a la gente y apartarlos de la fe. Espíritus planos, neumaplanos en el griego, espíritus que van a entrar a muchos cristianos con el propósito de desviarlos, no de poseerlos. Un demonio entra, repito, no hay posesión de un cristiano. El demonio puede entrar a mi vida o a tu vida y puede entrar a mi cerebro, puede entrar a mi corazón, puede entrar a mi hígado, puede entrar a mi páncreas, puede entrar a mi columna vertebral, puede estar dormido ahí. Les encantan a los demonios nuestros intestinos, porque ahí está la mugre. Por eso se llaman espíritus inmundos. Esto es en serio, lo vamos a ver. Aquí en el vientre es donde más se juntan. Casi siempre que liberamos personas, se siente aquí, miren, pero parece batidor aquí adentro. Porque está la mugre. Viven en la mugre y les encanta la mugre del mundo físico también. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias porque tú revelas lo profundo y lo escondido. Ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni hechiceros, ni gurús, nadie puede decirnos el mundo del más allá más que el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que discernamos, para que cobremos conciencia de nuestra vida cristiana. Estamos en guerra y no hay armisticio en esta guerra. Es una guerra de carácter espiritual que afecta el mundo físico. Y solo nosotros como hijos e hijas de Dios conocemos, porque no ignoramos las maquinaciones, las estratagemas de Satanás y sus ángeles y sus demonios. Gracias, Jesús, porque tú estás arriba de todos estos principados. Tú eres Señor de toda autoridad y poder y dominio de este universo. Y nosotros estamos sentados contigo, Jesús. Y debemos apropiarnos de esta autoridad
y ejercerla y practicarla en nuestra propia casa. En esta noche, en el nombre de Jesús, cubrimos nuestra casa con tu sangre, Señor. Cubrimos nuestro matrimonio con tu sangre, Señor. Cubrimos nuestra iglesia con tu sangre, Señor. Y cubrimos con tu sangre a nuestros hijos menores de edad. Señor, protege a nuestros hijos menores de edad del maligno. Guárdalos del mal. Tus ángeles les libren de tropezar, Señor. Les libren de accidentes y de trampas. Oh Jesús, Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. No debemos de temer pestilencia en la oscuridad, ni mortandad que en el día destruya. A sus ángeles mandará a tu casa que te guarden. A sus ángeles enviará a tus hijos para que los protejan en la escuela. Si tú y yo decidimos esta noche servir a Jehová, tomarlo en serio, honrarlo en nuestro hogar, leer la palabra en nuestra casa, orar en nuestra casa y sacar de nuestra casa toda inmundicia que puede existir. Porque Él es un Dios santo y Él habita en las alturas, en la eternidad, en la santidad y en la luz. En Él está la luz. Él es la luz. Nos despedimos en esta noche, Padre, con tu bendición, con tu paz. Guárdanos, Padre, de ser asaltados en las calles de México. Hay miles de espíritus de robo y de violencia en la Ciudad de México, Padre. Señor, deténlos. Libra, Padre, nuestra ciudad de tanta violencia y de tantos asaltos y de tantos crímenes, Padre. Señor, ata estos espíritus. Guárdanos a nosotros, Padre, los vehículos que nos has dado, que son tu propiedad. Guárdanos del mal. Protégenos y enséñanos diario a orar por esta protección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en los cielos como en la tierra. Oremos diario por el pan que comemos y recordémonos que el Padre nuestro dice: y líbranos del mal. Diario debemos orar: líbranos del mal, porque a través de nuestra oración diaria actúa el poder de Dios para nuestra protección. Bendito seas, Jesús, porque mayor es el que pusiste dentro de nosotros que el que reina en el mundo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria y alabado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. No hay poder ni autoridad en contra de Él. Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás con su muerte en la cruz. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Vivamos en victoria en el nombre de Jesús. Aleluya.